Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Ernesto Matos, analista internacional, economista del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José Clemente Paz. Nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Profesor Matos, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Muchas gracias. Pues no sorprendidos porque del FMI no nos podemos sorprender, pero sin duda sí llama la atención que hoy, bueno, sí ya saben hacer bien los informes, pero digan todo esto con tal nivel de preocupación, pero así sin más ni más, después de que desde que comenzó la pandemia quiero decir en el año 2020, han existido muchísimos gobiernos, organizaciones sociales, distintos sectores en nuestra América Latina que por lo menos han pedido que evalúen la condonación de las enormes deudas que se tienen con este organismo internacional y de eso nada. ¿Cuál es su opinión? No, bueno, acá un poco es justamente lo que está marcando el FMI, que en este contexto los mecanismos para resolución de las deudas siguen siendo lentos e impredecibles. Hay que tener en cuenta que muchos de los rendimientos de los bonos se han disparado en algunos casos y eso ha complicado porque ha dado mayores costos de endeudamiento. En ese contexto, la única recomendación del FMI parece hasta contradictoria, porque lo que trata de recomendar en este caso es que los gobiernos, digamos, no deben acaparar los alimentos y las energías y procurar levantar las barreras al comercio. Creo que ahí hay un debate por medio porque sigue recomendando algo para un libre flujo donde cada uno de los países, la verdad que está tratando de hacer lo posible para que los precios de los alimentos no se disparen y la poca energía que pueden conseguir, si la tienen que importar también, no se les disparen precios. Y también dice en este informe, se recomienda que no se incrementen tanto las altas tasas de interés y esto recordaba además lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, que de nuevo se elevan las tasas de interés. Así que teniendo en cuenta este paradigma y además que Estados Unidos es el mayor accionista, es el que realmente manda en la política del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo le viene y le dice eso a nuestra América Latina? Bueno, una suba de la tasa, bueno, el FMI en esto es crítico en general, digamos, ¿no? Lo que dice es que esta suba de la tasa está trayendo una recesión, digamos, ¿no? Lo pone como políticas monetarias restrictivas, pero muchos de estos países, tanto la zona euro como Estados Unidos, tienen un chip en la cabeza que eh, ante niveles altos de inflación, la recomendación es subir la tasa para entrar en una recesión. El problema es cuando sube la tasa a Estados Unidos, es que los precios de los commodities van a la baja y desde ese lugar podrían indirectamente afectar al precio de los commodities que exportan mucho los países de América Latina. La disyuntiva acá es cuánto puede aportar a sostener niveles altos de los precios actuales de los commodities el conflicto que se está todavía llevando en Ucrania y Rusia, digamos, ¿no? Entre ambos países. Hay que ver de cuánto de eso aporta la incertidumbre y tal vez los precios se mantengan altos, pero generalmente lo que se espera es que Estados Unidos entre en una recesión, complique la situación social, pero irán a bajar los precios de los alimentos y la energía. Lo que pasa es que acá choca otra vez contra la teoría. Se supone que en los países donde hay bancos centrales independientes no hay inflación. Y eso es bastante paradójico. Allí me detengo sobre el tema de Estados Unidos, profesor Matos. Hay algunos expertos analistas que dicen que ya Estados Unidos técnicamente está en recesión. ¿Usted qué cree? Sí, sí, va camino a esa situación, digamos. Acá el problema es más la disyuntiva social. Tanto Estados Unidos como depende de las importaciones de China y esa relación comercial, en un contexto donde China está de alguna manera también padeciendo las condiciones del COVID, eh, ambos países y sumado a la Unión Europea, es incierto el tráfico de mercancías. O sea, que eso podría afectar tanto a la economía norteamericana como al resto de las economías, dado que el 90% de las mercancías que se comercializan van en barco.
Claro, otra recomendación que hace el Fondo Monetario Internacional, profesor Matos, es que los gobiernos deben atender a los sectores más vulnerables, pero uno se pregunta, ¿cuánto de esta crisis, y no solamente hablamos de la pandemia, aunque también se incluye, es responsabilidad del Fondo Monetario Internacional? Mire, por ejemplo, en su país, Argentina, 45.000 millones de dólares que tendrán que pagarse en los próximos 100 años aproximadamente, con una profunda crisis económica y social derivada de esta enorme deuda. ¿Cuál es la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional? No, total, total. Fondo Monetario y principalmente en su programa planteado, la única situación o política económica que parece dejar a mano, y esto es lo paradigmático de este tipo de acuerdos, es que para financiar algún tipo de transferencia de recursos está condicionada a la emisión, o sea, hay un tope a la emisión. Bueno, si no se puede emitir más del 1% del PBI, entonces habrá que conseguir recursos de la deuda. Como tampoco se puede endeudar en el exterior de la Argentina porque tiene un riesgo país de 2.900 puntos, lo único que queda, y me parece que en esto va a tener que estar de acuerdo el FMI, es cobrar más impuestos a lo que más tiene. Y ahí me parece que es donde los liberales o los liberales monetaristas, economistas técnicos del FMI, me parece que no, dieron una solución a una suba de impuestos, pero los liberales en muchos países de la región obviamente están en contra de la suba de impuestos. Entonces ahí se plantea la discusión, es bueno, está bien, no emito, pero necesito financiarme. Y para financiar el Estado no tiene otra herramienta más que el cobro de impuestos. O seguir prestando dinero a alguna banca internacional que quiera hacerlo. En este caso, para el ejemplo de Argentina, ya realmente es imposible, pero si lo pensamos en otros países de América Latina, siguen pensando que esa es la posibilidad, endeudarse aún muchísimo más y poniendo en riesgo su PBI. Por último, profesor Matos, lo que uno ve es que esta fórmula no funciona porque estamos en un tiempo de crisis, porque la situación es demasiado compleja. Esa fórmula que plantea el FMI definitivamente ya no funciona, pero así siguen saliendo sus informes. Sí, sí, es como decía Prebisch en algún momento que un médico operaba a un paciente, le generaba una sangría, venía otro paciente y tenía un resfrío y le ponía una sangría, y venía otro paciente y tenía dolor de cabeza y le aplicaba una sangría. O sea, las soluciones del FMI son las mismas para la Argentina como para Ruanda o Grecia. O sea, no tiene mucha lógica, digamos, ¿no? Es la misma receta para cualquier país. La misma receta para cualquier país, no importa su condición económica, social o política, porque es la misma receta que se aplica en los gobiernos de corte neoliberal. Muchísimas gracias, profesor Mato. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.